El verbo crear y el verbo creer en primera persona se conjugan igual. Yo creo lo que creo. Hola, estás escuchando tu podcast Compás de Vida, un espacio de reflexión, ideas y conocimiento que te acompañará en el proceso para transformar tu vida. Soy Salomón Dabá y si me lo permites, seré tu guía en esta aventura para crear tu plan de vida. Me levanto una mañana, salgo de mi casa, hay un pozo en la vereda, no lo veo y me caigo en él. Día siguiente, salgo de mi casa, me olvido que hay un pozo en la vereda y vuelvo a caer en él. Tercer día, salgo de mi casa tratando de acordarme que hay un pozo en la vereda, sin embargo no lo recuerdo y caigo en él. Cuarto día, salgo de mi casa tratando de acordarme del pozo en la vereda, lo recuerdo y a pesar de eso no veo el pozo y me caigo en él. Quinto día, salgo de mi casa, recuerdo que tengo que tener presente el pozo de la vereda y camino mirando el piso, y lo veo, y a pesar de verlo, caigo en él. Sexto día, salgo de mi casa, recuerdo el pozo en la vereda, voy buscándolo con la vista, lo veo, intento saltarlo, pero caigo en él. Séptimo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, rozo con las puntas de mis pies el borde del otro lado, pero no es suficiente, y caigo en él. Octavo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, llego al otro lado, me siento tan orgulloso de haberlo conseguido que festejo dando saltos de alegría y al hacerlo caigo otra vez en el pozo. Noveno día, salto de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, lo salto y sigo caminando. Décimo día, me doy cuenta, hasta hoy, que es más cómodo caminar por la vereda de enfrente. Este cuento se llama Darse Cuenta y está en el libro Cuentos para Pensar de Jorge Bucay. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés conmigo. Bienvenido a tu podcast Compás de Vida, episodio 4. Hoy vamos a platicar sobre el sistema inmunológico y bueno, como podrás saberlo, me imagino, en muchos lugares del mundo estamos entrando en la sexta ola de contagios del COVID-19. En Latinoamérica van un poquito más atrasados en lo general, entonces ahorita muchos países siguen el semáforo verde, pero bueno, en países como Israel, donde estoy grabando esto, y en muchos países de Europa y en Estados Unidos está empezando la nueva variante de BA2, que tengo entendido que es una variante de Omicron. Y pues bueno, la intención es hablar directamente del COVID, pero bueno, el tema tiene que ver con eso, no hay forma de evitarlo. Como dice el cuento, llevamos demasiado tiempo con este tema de tratando de hacer lo mismo. La pandemia empezó hace 2 años y algunos meses, y al principio es cuando salgan las vacunas, todo va a estar bien. Salieron las vacunas y dijeron, no, bueno, es que la gente no se está vacunando. Y ya que la gente se vacunó, no, bueno, es que falta la segunda dosis. Y luego, no, es que faltan los menores de 18 años, ¿no? Es el problema, es el foco de contagio más importante. Y ya que salió la vacuna para los mayores de 12 años, no, ahora el problema son los niños, ¿no? Y ahora, no, ahora ¿qué crees? Que la bronca ahora es que falta la tercera dosis. Y ya que empezamos con el tema de la tercera dosis, en Israel se les ocurrió la genial idea de no, espérame, es que sabes que ya bajaron los anticuerpos de la vacuna, entonces ahora hay que poner la cuarta dosis. Y seguimos haciendo lo mismo, seguimos dándole la vuelta a lo mismo, ¿no? Toda la idea, la solución del mundo en general con respecto al COVID, lo hablan con respecto a la vacuna. Ojo, no es que esté en contra de la vacuna ni estoy a favor de la vacuna. Simplemente mi punto de vista es que la vacuna es una excelente herramienta para la gente que tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Ese es donde empezamos a entrar en discusiones. Porque el problema es que hay tanta información de primera mano y de los científicos de primer nivel. Por esta información no necesariamente ha permeado a la población y las diferentes secretarías de salud en general del mundo no han hecho uso de una manera eficiente de esta información. ¿Y a qué me refiero? Se sabe desde el principio de la pandemia que, por ejemplo, uno de los factores de riesgo más importantes para la gente que se enferma de COVID-19, cualquiera de las variantes, es la obesidad. Por ejemplo,
Se sabe, por ejemplo, que otro de los factores de riesgo es la diabetes y el tercero es la hipertensión. No recuerdo en qué orden están. Pero si se sabe cuáles son los factores de riesgo, evidentemente tener enfermedades crónico-degenerativas, tener un sistema inmunológico debilitado, por ejemplo, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de enfermedades que ya de por sí son bastante complejas. Evidentemente, cuando llega un virus como el COVID-19, pues bueno, las cosas no funcionan mejor, al contrario. Entonces, si se sabe cuáles son esos factores de riesgo, ¿por qué no estamos haciendo nada al respecto? Justamente por eso escogí este cuento, porque seguimos haciendo exactamente lo mismo. Y las cosas que sí podemos hacer para tratar de darle la vuelta a todo este tema del COVID-19 y empezar a vivir de una forma mucho más sana y mejorar nuestra salud en general, no lo estamos haciendo. Y por favor coméntame si en algún país que estés escuchando, si hay un esfuerzo por parte del gobierno o alguna otra organización con respecto a mejorar la salud, a hacer ejercicio, etcétera, y algunos de los puntos que vamos a platicar hoy. Por favor, déjame tus comentarios y dime de dónde me estás escuchando y qué es lo que se está haciendo, porque se me hace muy interesante todo este tema y creo que es muy importante. Lo que quiero que platiquemos hoy alrededor de todo este tema no es la discusión de si está bien o no vacunarse, eso es decisión de cada quien. Yo creo, insisto, que es una muy buena herramienta para la gente que tiene factores de riesgo. Y sí, la gente que tiene esos factores de riesgo, por supuesto que tiene que... lo adecuado es que busca la manera de vacunarse de acuerdo al protocolo que se maneja con cada una de las diferentes marcas de vacuna. Sin embargo, no es la solución única y no es la solución definitiva. De hecho, ni siquiera es una solución, es un mecanismo de prevención, nada más. No es la cura como tal. Entonces, es por eso que, bueno, haciendo un poco de investigación, mucho de investigación alrededor de todo esto, hay 5 puntos, no nomás los digo yo, hay muchísima literatura de todo esto en internet. Y como saben, no me baso en Wikipedia ni en páginas de dudosa procedencia. No es que Wikipedia sea de dudosa procedencia, pero bueno, no me baso en cualquier página, no me baso en redes sociales ni cosas de ese estilo. Me baso en investigaciones de primer nivel, de universidades o de hospitales o de centros de investigación importantes, y trato de documentarme de la mejor manera. Y bueno, el tema, hay 5 puntos que son 5 cosas que tú sí puedes hacer para mejorar tu sistema inmune. Y al hacerlo, lo que estás haciendo posiblemente no evitas que te contagies en caso de que estés expuesto al COVID-19 o alguna otra enfermedad, pero sí le permites a tu cuerpo mejorar su capacidad de defenderse de forma tal que te dé la enfermedad mucho más leve, o incluso a lo mejor ni siquiera te des cuenta que te dé. Bueno, alguna de esas si logras que ni siquiera te enfermes. Y lo que quiero platicar contigo en lo que resta del podcast son exactamente cuáles son esos 5 puntos que puedes hacer, y espero que por favor empieces de alguna u otra manera a hacer un plan para trabajar con estos puntos. El primer tema tiene que ver con comer sano. Ya sé que lo he hablado en otros episodios y lo voy a seguir haciendo, creo que es un tema súper importante. Había un comercial en México que decía somos lo que comemos, ¿no? Y era muy, muy simpático, comías frituras y te convertías en fritura. Y no es tan lejano a eso, ¿no? Creo que nuestro cuerpo, la energía que necesita para poder funcionar, para poder operar de la mejor manera, son los alimentos que consumimos, son las cosas que ingresan a nuestro cuerpo. Y una de las cosas más importantes que ingresan a nuestro cuerpo es a través de la boca. Entonces, evidentemente es súper importante qué es lo que comes, la calidad de los alimentos que comes, porque de alguna otra manera de eso va a depender qué tan bien o mal va a estar tu cuerpo. No es una coincidencia que todo está conectado con todo. En la naturaleza todo está conectado, todos somos parte de la naturaleza. Y es por eso, por ejemplo, que hay tanta variedad de colores y de formas y de sabores de todo tipo de alimentos. Y eso es precisamente porque cada uno de esos
tiene diferentes propiedades, tiene diferentes vitaminas, diferentes minerales, diferentes elementos que son los que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar. Y es por eso que si todos fueran del mismo color, pues a lo mejor no los distinguiríamos o no sería tan fácil ni tan atractivo comerlos, porque acuérdate que comemos con los 5 sentidos, no nada más con la boca. Entonces nos llama la atención, eso es lo que se va a hacer que sea más atractivo. Una ensalada, por ejemplo, que tiene muchos colores diferentes, por ejemplo rojo con jitomate o con pimiento, amarillo, por ejemplo con pimiento, naranja con zanahoria, verdes, diferentes tonos de verdes con diferentes tipos de lechugas, en fin, con todo lo que le quieras echar a tu ensalada, hace que sea atractivo y que sea muy llamativo el hecho de comer algo colorido. Y hoy por hoy se sabe, es muy bien sabido, qué tipo de por ejemplo, verdura o fruta tienen qué tipo de vitamina o mineral. Más allá de esto, cuando nosotros comemos algo nuevo, o por ejemplo un platillo nuevo o algo que no habíamos comido, una de las cosas que pasan en nuestro cuerpo, secretamos dopamina, que es la hormona que nos hace sentir bien, la hormona de la recompensa. Es un químico. Y todo esto es para de alguna otra forma premiarte de que estás comiendo algo diferente, porque entre más variedad comas, de frutas y verduras, por ejemplo, más probabilidades tienes de absorber los diferentes nutrientes que necesitas para poder funcionar. Y a lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero a lo mejor hay alguna vitamina o alguna cosa que necesitas y que no la estás sintiendo, porque es a lo mejor algo muy sutil, pero si lo comieras te sentirías mucho mejor. Y ese tema de la dopamina no pasa cuando comes exactamente lo mismo siempre. Si todos los días comes, por ejemplo, no sé, lechuga, ya no va a ser novedad para ti y por lo tanto la dopamina no, ese golpe de dopamina, esa sensación de sentirte bien, no la vas a tener. En cambio, probaste un nuevo platillo que tiene, por ejemplo, algún otro tipo de vegetal que te gustó, dices wow, y te sientes bien, es precisamente esa dopamina como una señal del cuerpo de sigue comiendo cosas diferentes. Con respecto a la comida también está el tema de los edulcorantes y lo que son los azúcares. Es un gran problema el tema del azúcar. Lo hemos platicado en otros episodios y lo seguiré platicando, no me voy a cansar de platicarlo. Creo que es infame y es gravísimo lo que ha pasado en el mundo desde los años 80, cuando un pseudo científico se vendió de Harvard, se vendió a la industria del azúcar y sacó una supuesta investigación en donde dice que el villano más importante para problemas cardíacos es las grasas. Y eso fue a raíz de un problema cardíaco que tuvo el presidente de Estados Unidos en esa época. Y pues bueno, la gente le compró todo esto, era una investigación de Harvard, no era pública la información de quién fondió la investigación, eso se supo hasta muchos años después, y fue en la época en la que empezaron a salir todos los temas como por ejemplo de todo light, ¿no? Todo sin grasa. Pero en el momento que le quitas las grasas a los alimentos, le quitas parte importante del sabor. ¿Qué hicieron? Le pusieron azúcar, otro tipo de edulcorantes, la mayoría artificiales. Recordaremos en mi época, cuando era niño, el azúcar, la Coca-Cola sabía diferente a lo que sabe ahorita. Ahorita ya no tiene azúcar, tiene otro tipo de químicos que endulzan la Coca-Cola. Y el tema es que todo le ponen azúcar para poder contrarrestar el hecho de quitar las grasas. Hoy se sabe que el villano son los azúcares, no las grasas. Claro, hay grasas malas, por supuesto. Y no voy a entrar en detalles de exactamente qué grasas sí, qué grasas no. No es mi especialidad, no es mi intención con este podcast. Lo importante es que tomes conciencia de que la cantidad de cosas que tienen algún tipo de endulcorante es bestial, es abismal todo lo que tiene azúcar. Entonces es de tener mucho más conciencia de lo que estamos comiendo. Voltea los productos cuando vayas al supermercado para comprar y ve que tiene azúcar. Hay muchos productos light o bajos en grasa que no son más sanos, al contrario. Estaba viendo el otro día un queso crema que empezaron a vender aquí, la versión light. Volteo a ver las etiquetas de los dos y resulta que sí, tiene un poco de menos grasa el light, pero tiene una cantidad industrial más de azúcar. Entonces, ¿qué logramos con eso? Comí el light pensando que es más sano, pero lejos de ser más sano es menos sano. Cuando empecé a investigar todo este tema, yo por ejemplo
dejé de consumir todo lo que son los endulcorantes artificiales tipo Canderel, Splenda, Stevia y cualquier otro. En mi caso solamente hay azúcar mascabada, azúcar morena, y cuando necesitamos endulzar algo por alguna razón, algún pastel, algún postre, usamos ese azúcar. Y cada vez en mi casa estamos mucho más sanos, no por comer ese azúcar, sino porque hemos dejado de consumir azúcar y hemos sido mucho más conscientes de qué es lo que comemos. Entonces, bueno, cerrando el primer punto, come sano. Trata de variar la cantidad de alimentos naturales que comes. Come de todos los grupos alimenticios y cuida la cantidad. Si tienes problema de obesidad, ese tema ahorita lo platicamos. Es más, vamos a platicar de la obesidad. Una de las mejores formas de medir la obesidad hay una cosa que se llama índice de masa corporal, que es un parámetro que mide tu peso con respecto a tu altura. Si eres una persona que mide 1,90, no vas a pesar lo mismo que una persona que mide 1,50. Y es por eso que el índice de masa corporal calcula ese parámetro entre el peso y la altura. Se sabe que cuando ese factor es más allá de 24.9, 25 para ser exactos, ya se considera preobesidad. Y de ahí para arriba hay diferentes escalas, dependiendo de qué tan alto estés, qué nivel de obesidad tiene una persona. Se sabe que en el caso del COVID-19, cuando una persona tiene más allá de 25, es cuando empieza a ser factor de riesgo. Y cuando es mayor a 30, es un factor de riesgo importante en caso de contagiarse de COVID. Evidentemente, si estás vacunado, eso te puede proteger para que a lo mejor te dé la enfermedad, pero te dé más leve o no te enfermes grave, pero eso no quiere decir que estés sano. O sea, es como taparse los ojos ante el problema. El problema es la obesidad, no el COVID. Y es por eso que el peso es un tema clave, porque a fin de cuentas tu cuerpo no puede funcionar bien cuando tienes obesidad. Y sobre todo porque la obesidad, atrás de la obesidad, hay algunos elementos como por ejemplo no comer sano, como por ejemplo comer bebidas azucaradas o no comer las suficientes frutas y verduras, en fin, no comes de la manera adecuada. Evidentemente mucha gente con obesidad no hace ejercicio, que ese es otro punto que ahorita vamos a platicar. Entonces todo el mecanismo, todo el sistema, todo está conectado con todo, y lo repito otra vez. Todo tiene que ver con todo. Y el hecho de que tengas hábitos saludables y te permitan eso, empezar poco a poco a bajar de peso, y como lo he comentado en otros foros, yo mismo, aunque nunca he tenido problemas de obesidad, sí me di cuenta en algún momento que tenía 10 kilos de más. Simplemente poco a poco fui perdiendo algunos hábitos importantes, fui haciendo algunos ajustes para atrás, negativos. Y en cuanto noté este tema, pues bueno, corregí el rumbo, bajé 10 kilos. Y al hacerlo, contagié en esos cambios a gente cercana a mí y empezaron también ellos a bajar de peso y estas personas a otras personas, y es un poquito la idea. Aquí la señal es, por favor, si tienes algún problema de obesidad, sí hay forma de solucionarlo. Las dietas no es la solución, nunca va a ser la solución una dieta, nunca va a ser la solución cuidarte con la comida, nunca va a ser la solución aprender a comer, porque bajar de peso no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con simplemente darte cuenta cómo estás comiendo, qué estás comiendo. Es un tema muy profundo que no voy a alcanzar a platicarlo ahorita. Hay el segundo episodio, ahí podrás ver un poquito más de este tema, lo platiqué en el segundo episodio. Y te prometo que seguiré hablando del tema desde diferentes ángulos. Pero lo importante es que si tú tienes obesidad, tu cuerpo funciona diferente y tu cuerpo no tiene la capacidad de defenderte de la mejor manera posible, y eso evidentemente te va a llevar no nada más en caso de contagiarte del COVID, el riesgo de tener una enfermedad grave, sino tener otras enfermedades. Junto con el peso saludable, que es el segundo elemento, el tercer punto muy importante tiene que ver con el ejercicio. Y el punto del ejercicio está ligado con mover tu cuerpo, con acelerar tu cuerpo. No nomás claro que es moverte, claro que es, por ejemplo, ayuda a bajar las escaleras, ayuda a estacionarte lejos en el centro comercial, ayuda activamente a hacer ejercicio, pero sobre todo lo que ayuda es que aceleres tu corazón. Es todo un tema el hecho del ejercicio. La invitación es que empieces a moverte, empieces a hacer ejercicio, y eso va a hacer que tu cuerpo se sienta mejor,
físicamente te vas a sentir mejor, vas poco a poco a ayudarle a tu cuerpo a sanar todo eso, todo el daño que le has hecho por hábitos negativos. Evidentemente te va a ayudar mucho al estrés. En el momento que tú haces ejercicio, generas todo tipo de hormonas y todo tipo de químicos en tu cuerpo que te permiten funcionar mejor, te permiten que te sientas mejor, te permiten bajar, por ejemplo, la ansiedad, bajar el estrés. En el caso de depresión, también incluso el hecho de moverte y de hacer ejercicio te va a ayudar a sentirte mejor, de forma tal que puedas poco a poco empezar a salir de todos esos temas que sobre todo nos han pegado mucho en esta pandemia. Hablando del ejercicio, si tienes la posibilidad de ir con un entrenador, claro que ayuda. Si tienes la posibilidad de ir a un gimnasio, por supuesto, es una excelente idea. Asesórate de la gente adecuada. Hay muchísima información allá afuera. Cuida tus fuentes de dónde obtienes la información. Pero simplemente con que empieces a hacer un poco de ejercicio todos los días, busca qué es lo que más te gusta hacer. Hazlo con cuidado, escucha tu cuerpo y empieza a tomar ciertos hábitos, como por ejemplo, trata de subirte y bajarte por las escaleras cuando es posible. Trata de estacionarte lejos de la entrada del centro comercial o de tu trabajo, por ejemplo, en caso de que puedas hacerlo y que sea seguro. Si vas a empezar, por ejemplo, a correr o a caminar, haz pocos minutos. No pretendas de la noche a la mañana salir a correr un maratón, porque además del daño que le vas a hacer a tu cuerpo te va a bloquear y no lo vas a poder hacer. Baby steps, empieza con pasos muy chiquitos. Puedes, por ejemplo, empezar haciendo unos minutos de saltar la cuerda, solamente 1 minuto. Y a la semana siguiente 2 minutos. Igual, por ejemplo, con lagartijas abdominales, sentadillas, cualquier ejercicio que hagas, empieza con unos cuantos nada más, muy poquitos, y cada semana vas subiendo un poquito más. De esa forma vas a asegurar de que tu cuerpo y tu mente no te bloquee eso de no lo quiero hacer. El hecho de que lo hagas poquito, tu sistema de defensa ni siquiera se va a dar cuenta y vas a poder empezar cada vez a hacer más ejercicio y poco a poco ir subiendo el ejercicio que haces. Y el hecho de hacer ejercicio te va a ayudar mucho a bajar el estrés. El estrés per se no es malo. Y te prometo que voy a hacer algún capítulo del estrés. El estrés per se no es malo, es un sistema que nos permite movernos hacia adelante, que nos permite tener la fuerza necesaria para actuar en caso de una emergencia. El problema es que muchas veces el estrés se dispara como una reacción histórica de nuestro cuerpo de cuando vivíamos en la época de las cavernas, que venía un animal y o corres o corres o peleas. Fight or flight, como se dice en inglés. Y esa reacción natural del cuerpo, pues evidentemente no te ayuda hoy por hoy, porque no vivimos en la jungla con animales salvajes. Vivimos en una ciudad, vivimos en lugares distintos, pero permitimos que el estrés, lejos de apoyarnos como ese boost de energía o como eso que nos puede dar el impulso que necesitamos para lograr algo o para reaccionar en caso de algún problema, nos controla muchas veces, y eso es lo que te daña. Hay muchísimo... una de las cosas muy interesantes que pasa con el estrés es que una de las hormonas de los químicos que se generan en el cuerpo es la oxitocina, que es la hormona, que es lo que se genera cuando abrazas a alguien, cuando quieres estar cerca de alguien. Y lo que explican los que saben del tema es que esto es por 2 razones. Por un lado, porque cuando estás en una situación, por ejemplo, de estrés, muchas veces necesitas apoyo de alguien más, y es por eso esa sensación de necesitar estar con alguien o de que alguien te ayude. Más aparte, esto también protege al corazón de otros químicos que se generan para que funcione mejor todo tu sistema de defensa. Es decir, tu corazón se acelera, tu respiración se acelera y pasan muchísimas cosas en tu cuerpo. Algunas de ellas, si las mantienes mucho tiempo, te pueden lastimar. Por ejemplo, tu corazón o por ejemplo tu mente. Y es por eso que el cuerpo tiene la cura para eso. Y esa es parte de la cura, por ejemplo, en este caso, es la oxitocina. Entonces, hablando del estrés y regresando al ejercicio, puedes, por ejemplo, tratar de hacer ejercicio con alguien. Y de esa forma también ayudas al estrés y ayudas al ejercicio. Y una de las cosas que pasan con el estrés es que se generan ciertos químicos que también afectan todos los procesos, por ejemplo, mentales, y por lo cual necesitas
por ejemplo, irte a dormir. Necesitas descansar. Y ese es el quinto punto. No es tema menor. No es que seas un bebé que necesitas dormir 8 horas y no sé qué. No. Es súper importante que te des la oportunidad de dormir y descansar el tiempo que necesitas. Cada quien es diferente, pero un adulto promedio necesita 7-8 horas para dormir y estar bien. Se sabe y hay muchísimas investigaciones que hablan del daño que puedes tener si no tienes el sueño, las horas de sueño adecuadas. Y el sueño adecuado. Crea una rutina que te permita irte apagando poco a poco durante la noche. Por ejemplo, trata de no tomar o comer estimulantes como azúcares, chocolate, café, alcohol, cerca de la hora de dormir. Trata de cenar, si cenas, trata de cenar muy ligero para que tu cuerpo no necesite procesar los alimentos en vez de generar todo lo que tiene que generar para poder descansar. Trata de cuidar la temperatura de tu cuarto. Tiene que ser un lugar fresco. Trata de que no haya estímulos en tu cuarto, como televisión. Yo sé que hay gente que le encanta dormir con la televisión, pero muy posiblemente eso te va a estimular, lejos de ayudarte a apagar. Cuida mucho, la temperatura es muy importante. Se sabe que en lugares calientes es mucho más difícil dormir que en lugares fríos. Pues bueno, cerrando este episodio, los 5 puntos, te los repito, es 1, comer sano, 2, cuidar el peso saludable, 3, hacer ejercicio y moverte, 4, bajar el nivel de estrés. No te digo que lo elimines porque es imposible y es hasta ridículo y hasta necesitas de alguna forma el estrés, pero trata de controlarlo y trata de aprender a manejarlo en vez de que el estrés te maneje a ti. Y el quinto punto es duerme bien, descansa, date la oportunidad de tener estos momentos para que tu cerebro y tu cuerpo se reparen y puedan estar mejor. Con esto me despido. Cuídate por favor donde sea que estés. Sigue las instrucciones oficiales. Si crees que lo mejor para ti es vacunarte, por favor hazlo. Yo creo que si tienes algún factor de riesgo es muy inteligente que lo hagas. Pero por encima de eso, cuida estos 5 puntos, haz un plan y empieza a trabajar con todo esto, platica con la gente con la que vives y tratan de hacer algún plan juntos, por ejemplo, para hacer ejercicio, para cambiar lo que están comiendo, para cuidarse el peso, en fin, traten de apoyarse unos a otros, porque yo creo, y lo llevo diciendo mucho tiempo, los que me conocen, la solución para poder mejorar el tema del COVID y la pandemia que tenemos de obesidad en el mundo y muchos otros problemas como diabetes, vienen precisamente de manejar estos 5 puntos. No es que sea una solución mágica, va a tomar tiempo, sí, pero te aseguro que si empiezas a cuidar estos 5 puntos y los haces de la mejor manera, asesorándote de la persona que tengas que asesorarte, por ejemplo, para bajar de peso con una nutrióloga o, por ejemplo, con una persona experta para hacer ejercicio o inclusive algún terapeuta en caso que necesites trabajar, por ejemplo, o algún coach, el tema del estrés o algunos otros temas con esto, por favor hazlo. Y pues bueno, me despido, te agradezco mucho que me hayas escuchado. Por favor, comparte este capítulo, déjame tus comentarios en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Dame 5 estrellas si es que crees que lo vale esta información que estoy compartiéndote. Y a medida de que me dejes comentarios, bajes el podcast y me des una buena calificación en cualquier plataforma, eso va a ayudar a que más gente escuche este mensaje. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio.